Bueno, hoy vamos a arrancar, ¿se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Bueno, cualquier cosa me avisa. Sí, Vamos a profe. arrancar con lo que es la farmacología de la anestesia. ¿Sí? Tenemos lo que es la anestesia local y lo que es la anestesia general. Vamos a arrancar con la anestesia local. Dentro de los anestésicos locales hay anestesia por bloqueo nervioso, que es la inyección directa en el tejido que se quiere anestesiar. Después está la anestesia epidural, que es la que se coloca en el espacio epidural en la médula espinal, que es la anestesia que se pone a la embarazada para el parto, que por ahí lo han sentido nombrar, digamos, porque es muy nombrada por el tema del parto. Te pusieron la epidural, no te la pusieron, te anestesiaron, bueno. Después la anestesia por infiltración, que es, se bloquea el tejido inmediato a la cirugía. La anestesia de infiltración es la que usan los odontólogos, por ahí van a hablar un poquito más del tema con Roberto, que es odontólogo él. La anestesia raquidia es en la que también la pueden encontrar con el nombre de espinal o intratecal. Es la anestesia que se coloca en el líquido cefalorraquídeo, que es el líquido que circula en el sistema nervioso central. Y la anestesia tópica superficial, que también se le dicen, son las que se usan de forma farmacéuticas: cremas, sprays, supositorios, gotas, pastillas, también vienen geles, jaleas, eh, que se aplican sobre las mucosas, tipo ojos, tipo garganta, eh, para anestesiar la zona, o inclusive las encías también. Bueno, en general el mecanismo de acción de los anestésicos locales, o sea, hay que cortar la vía sensitiva, o sea, esa persona que se le va a hacer esa cirugía o ese tratamiento, porque por ahí no siempre son cirugías, necesitamos que no sienta el dolor. Entonces, estos anestésicos locales lo que hacen es bloquear los canales de sodio, entonces se evita el potencial de acción neuronal, entonces no hay transmisión del dolor. Eh, Esto es mucho más complejo, pero bueno, en realidad lo que pasa es eso, o sea, lo que se corta es la transmisión neuronal, la conducción nerviosa. Entonces, la persona no siente dolor, que eso es lo que uno quiere. Ejemplos, tenemos lidocaína, bupivacaína, por estos son los más conocidos, pero vamos a ver que hay muchos anestésicos locales que se usan en Argentina. Bueno, acá está el dibujito de la vía tópica, la infiltración, el bloqueo nervioso, la espinal o la raquidia, que va en el líquido cefalorraquídeo, y la epidural, que va en el espacio epidural de la médula ósea, la médula espinal, mejor dicho. Y bueno, las distintas vías de administración, que pueden ser tópicas, infiltración, por bloqueo nervioso, raquidia o epidural, dijimos. Dentro de la anestesia local, se puede, por ahí van a ver que dice lidocaína con adrenalina o epinefrina. Generalmente en los medicamentos, cuando la lidocaína viene combinada, en vez de usarse el nombre adrenalina, se usa el nombre epinefrina. Es lo mismo, son sinónimos químicos, así que es lo mismo. ¿Qué función cumple acá eh, la epinefrina? Produce vasoconstricción, entonces aumenta la duración de la anestesia. Entonces, tanto el médico como el odontólogo, cuando necesita que esté más tiempo actuando el anestésico local, que dure más tiempo la anestesia, va a utilizar una lidocaína, por ejemplo, con adrenalina. Y otros agregados que puede tener la anestesia local es hidróxido de sodio o bicarbonato de sodio, que estos lo que hacen es aumentar el pH
para que pueda actuar en el anestésico. ¿Por qué? Porque cuando hay acción bacteriana, infección bacteriana, las bacterias acidifican la zona, o sea, bajan el pH. Y para que pueda actuar el anestésico necesitamos un pH alcalino. Así que cuando hay cirugías, sobre todo por ejemplo las odontológicas, muchas veces cuando hay flemones, hay infecciones grandes, entonces el profesional de la salud que esté realizando la anestesia, ya previendo que hay una infección bacteriana, va a utilizar cualquiera de estos dos que van a estar aumentando el pH o disminuyendo la acidez. Siempre que hablemos de pH, que ya lo dijimos creo que en gastritis, siempre fíjense de qué están hablando, si de pH o de acidez, para hablar bien, si baja o si sube y no confundirse, ¿sí? Bueno, la lidocaína, que por ahí es la más conocida, la lidocaína la vimos como antiarrítmico, ¿sí? Que lo que hacía era inhibir el potencial de acción, también la despolarización, o sea, la transmisión del potencial de acción, pero en el miocardio. Eso para antiarrítmico. Ahora nos interesa la parte de anestésico, que está bloqueando estos canales de sodio, entonces no va a haber despolarización, no va a haber transmisión neuronal, conducción neuronal, entonces no va a haber transmisión del dolor. La lidocaína entonces se usa para anestesia local, por ejemplo, para hacer una endoscopía, para usar por laringe, por boca, para la nariz, también por el recto, cuando por ejemplo hay que hacer una coloscopía, se coloca la lidocaína en forma de jalea para anestesiar. Y también muchas cremas antihemorroidales, ¿sí? Tienen el anestésico local lidocaína. Y también, por ejemplo, la van a ver a la lidocaína, por ejemplo, en las cremas para quemadura y para escaras, como es la Platzula, no sé si la conocen, pero tiene sulfadiazida de plata, que la vimos en antibióticos, tiene vitamina A para ayudar a regenerar la piel, y tiene lidocaína como anestésico para evitar el dolor, ya sea de la quemadura, o también se usa en el caso de las escaras. La lidocaína también se puede usar por vía parenteral para producir anestesia local o regional. Se usa para todo lo que son las cirugías dentales y también para el parto. Y también se usa, que ya lo vimos, para cuando hay arritmias ventriculares, también se usa la lidocaína intravenosa. ¿Cuáles son las reacciones adversas que tiene? Y bueno, va a depender cómo se le administre las reacciones que puede dar la lidocaína. En una administración tópica puede haber alergia, irritación de la piel. En la administración parenteral como anestésico también puede haber picazón, inflamación de la piel, una reacción alérgica, un rash cutáneo que se le dice a nivel piel. Como anestésico dental va a haber adormecimiento prolongado de labios y bocas, que muchas veces nos pasa que después que nos hacemos una intervención dental, quedamos mucho rato con la boca dormida, inclusive con dificultades muchas veces para hablar, depende de dónde haya hecho la infiltración el odontólogo. Como anestésico raquídeo, produce cefaleas, náuseas, todo lo que es alteraciones digestivas. Vieron que siempre cuando una persona se le pone anestésico, lo más común es que tenga náuseas y vómitos. Inclusive también puede dar contracturas cervicales, o sea, tortícolis. Y cuando se lo administra por vía parenteral como antiarrítmico, también puede producir reacciones alérgicas, también mareos, puede producir sueño, la persona entra en un estado de ansiedad también. En el embarazo es categoría B, y la lactancia compatible, y como antiarrítmico en la lactancia hay que usarlo con precaución. Por eso se lo utiliza para el parto, porque en el embarazo es categoría B, o sea que es una droga segura para usarla en la raquilla del parto. Las interacciones, bueno, el uso simultáneo con los beta bloqueantes, se va a metabolizar más lentamente la lidocaína,
por la disminución del flujo hepático. Así que el médico va a tener que hacer el ajuste de dosis pertinentes. Y con los medicamentos depresores del sistema nervioso central, va a aumentar el efecto depresor de la lidocaína, va a haber una potenciación. Así que en este caso siempre el médico va a tener que hacer ajuste de dosis y tenerlo en cuenta. Si se lo utiliza con los bloqueantes neuromusculares va a haber potenciación de la acción de estos. Y una cosa importante, cuando se usa con vasoconstrictores para anestesiar zonas muy irrigadas, por ejemplo las manos y los pies, hay que tener cuidado que no se produzca una isquemia muy fuerte, porque puede haber infección, puede haber gangrena. Todo esto tiene que manejarlo con sumo cuidado los médicos o el médico el que está interviniendo en la cirugía. Y cuando se utiliza como antiarrítmico, tener en cuenta que va a haber potenciación si se utilizan algunos otros antiarrítmicos. Va a haber sinergismo positivo, va a haber que hacer un ajuste de dosis. La bupivacaína, las reacciones adversas son dependientes de la dosis y la vía por la que se utilice. Lo de mayor en frecuencia, menos probabilidades que ocurra, son cianosis, falta de oxígeno, visión doble, mareos, ansiedad, puede también haber reacciones de alergia, hipotensión y bradicardia. En las interacciones con todos los anestésicos van a antagonizar el efecto con los antimuscarínicos. Con los que se utilizan como miasténicos del músculo esquelético. Y va a haber una potenciación con los medicamentos que son depresores del sistema nervioso central. Y como hay inhibición de la transmisión neuronal, en pacientes ancianos puede haber mayor sensibilidad y mayor toxicidad sistémica, así que cuando el médico tenga que usarlo en pacientes mayores de edad, va a tener que tener en cuenta las dosis para no tener un efecto tóxico. Una cosa antes que me olvide, que recién me preguntaban por el final, la semana antes siempre de los finales damos clase de consulta, o sea, la semana que viene vamos a dar una clase de consulta para la gente que se presenta el miércoles 7 de julio. Así que lo voy a publicar en la plataforma acá de esta cursada, por si alguien se quiere presentar en la última de julio que recién me dijeron, para que esté presente en la consulta. Así que les va a llegar un mail, estén atentos para que estén en la consulta, que recién me preguntaban por el tema del final. Así, si tiene alguna duda o eso, lo puede preguntar también. Bueno, profe, gracias. No, Gracias por el dato. sí, siempre la semana antes de los finales hacemos la clase de consulta y la publicamos en la plataforma virtual. Lo que pasa es que yo no la he estado publicando en la de ustedes porque estaban cursando, pero ahora ya que hay gente que se quiere presentar en julio, a fines de julio, ya esta semana que viene lo publico para que sepan por si quieren estar en la consulta. Bueno, la dibuacaína también, bueno, bloquea los canales de sodio y así produce la inhibición del impulso nervioso y la transmisión del dolor. Se utiliza para tratar los síntomas y el dolor que produce hemorroides, cuando hay inflamación anorrectal, y también cuando hay dolor y prurito anorrectal. Se utiliza también para cuando hay dolor, inflamación y picazón en quemaduras menores, mordedura, picaduras de insectos, cuando hay inflamación de la piel, y cuando hay heridas con cortes menores y rasguños también menores.
O sea, no son lastimaduras profundas, digamos, heridas profundas. Las reacciones adversas, bueno, inflamación, picazón, en la zona de aplicación, puede haber inflamación también de boca y garganta, y en algunos casos se puede ver también sangre en la orina, aumentar la frecuencia de la emisión, también puede haber uretritis, y interacciones no se han detectado aún. La carticacaína, bueno, también bloquea los canales de iones de sodio y así se inhibe la transmisión nerviosa y la vía sensitiva, la vía del dolor. Se utiliza como anestésico de uso odontológico. Las reacciones adversas que produce puede ser pérdida de conciencia, vómitos, trastornos respiratorios y visuales, puede haber insuficiencia cardíaca, hipotensión. En el caso de las interacciones puede interactuar con anestésicos de inhalación, porque después cuando veamos anestésicos generales, para la anestesia general tenemos inhalatorios y tenemos los intravenosos. Esta carticacaína interacciona con los anestésicos inhalatorios y puede haber alteraciones en el ritmo cardíaco. La prilocaína, bueno, también inhibe los canales de sodio y se utiliza como anestésico para odontologías, ya sea por técnicas de infiltración o también se puede usar para bloqueo nervioso, la prilocaína. Las reacciones adversas que producen inflamación, parestesia en los labios, o sea, pérdida de sensibilidad y movimiento. En algunos casos, no es lo común, pero esta parestesia, este paro en el movimiento puede durar hasta 1 año, así que es una reacción adversa complicada. Puede producir alteraciones en el sistema nervioso central, puede producir mareo, cefalea, como que la persona siente una excitación en el sistema nervioso central, y a nivel cardiovascular puede producir taquicardia y arritmias. En el embarazo es categoría B, o sea que se puede usar, y en la lactancia se recomienda evitarla. Interacciona con todo lo que sean depresores del sistema nervioso central, y potencia, digamos, la toxicidad. Entonces, el médico, si tiene que combinarla con algún otro depresor, va a tener que hacer el ajuste de dosis. Otro anestésico es la ropivacaína, que también bloquea los canales de sodio y evita la transmisión del dolor. Puede generar cardiotoxicidad, y en el caso que se la administre por vía epidural, puede haber también alteraciones cardiovasculares, como son hipotensión, bradicardia. Y la ropivacaína es menos cardiotóxica que la bupivacaína. Todo esto lo va a manejar el médico anestesiólogo especialista en el tema, ¿no? El tema de la cardiotoxicidad, según la historia clínica de la persona, siempre se elige la anestesia que sirva para esa edad, para esa historia clínica, esos antecedentes de salud, no se lo aclaré, pero bueno, después vamos a ver bien los pasos de la anestesia, sobre todo la general, pero bueno, el médico anestesiólogo o el profesional de la salud que lo use, por ejemplo, el odontólogo o quien corresponda, siempre va a elegir la anestesia que sea más adecuada para ese paciente y para esa intervención que se tenga que hacer, ¿sí? Porque muchas veces, o sea, hay que tener en cuenta la historia clínica y qué tipo de cirugía se va a hacer y qué tipo de anestésico se puede usar más seguro en esa persona y que traiga menos reacciones adversas
y menos complicaciones. La ropivacaína se utiliza en anestesia quirúrgica para bloqueo epidural, por ejemplo, para la cesárea, para una infiltración local, y se utiliza para manejar un dolor agudo a nivel epidural. Por ejemplo, un posoperatorio o después de un parto. Las reacciones adversas son raras, puede haber hipotensión, puede haber bradicardia, puede haber alergias. En el caso de dosis, cuando se usan dosis altas o inyección intravenosa, puede haber hipotensión y alteraciones digestivas, aumento de temperatura, retención urinaria. También puede llegar a haber taquicardia. En el embarazo categoría B, o sea que se puede usar, habíamos dicho, para la cesárea, y en la lactancia se debe usar con precaución. En las interacciones hay que tener precaución, el médico tiene precaución cuando se hayan utilizado otros anestésicos locales o agentes químicamente relacionados, porque va a haber una potenciación de efectos. Siempre que se combinen anestésicos va a haber potenciación, va a haber sinergismo positivo, y lo va a tener que tener en cuenta el médico. En reacciones adversas puede producir disminución del cordón espinal. Esta disminución del cordón espinal puede producir síndrome de la arteria espinal anterior, que lo que hace es producir pérdida en la función motora, hay un aumento de la sensibilidad, pérdida de la sensibilidad al dolor y a la temperatura. Puede haber aranoiditis, que es cuando se inflama la aranoides, que es una capa de las meninges, y lo que siente la persona es un dolor neurogénico. Sí. Hola. ¿Podría repetir lo de la disminución del cordón espinal, por favor, que justo se me trabó? Sí, sí. El tema es así, la ropivacaína como reacción adversa puede producir disminución del cordón espinal. Y dentro de la disminución del cordón espinal puede producir distintas sintomatologías. Una se llama síndrome de la arteria espinal anterior, que lo que en realidad siente la persona es una disminución de la función motora y una disminución de la sensibilidad al dolor y la temperatura. Otra sintomatología, lo que se produce es aranoiditis, que es inflamación del aranoides, que es una capa de las meninges, y esto lo que produce es un dolor muy fuerte, neurogénico, estamos hablando del sistema nervioso central, y la persona siente un dolor en la espalda y en las extremidades. Y después puede producir otra sintomatología que se llama cola de caballo, que yo le puse esta imagen porque la cola de caballo es esta parte, o sea, está la médula espinal, y esta parte que está a la altura del sacro se llama cola de caballo por la forma en que tiene, y en realidad esta alteración lo que le produce a la persona es un gran dolor en la zona lumbar, y pierde sensibilidad en glúteos, en genitales, en vejiga y en recto. Son todas alteraciones a nivel sensitivo y son muy dolorosas porque estamos hablando de alteraciones del sistema nervioso central. Este dibujito se lo Gracias, profe. puse, no, de nada, este dibujito lo puse para que nos ubiquemos, o sea, la médula espinal, por qué se llama cola de caballo, en qué parte está, ¿sí? Bueno, acá está el nervio ciático, el sacro, para que por ahí nos ubiquemos. Obviamente que todo esto, lo que es anatomía y fisiología y patofisiología, no se va a tomar en el final, chicos.
Lo que pasa es que muchas veces se la ponemos con Norberto para no empezar a hablar de la farmacología en el aire y ver dónde estamos hablando y dónde están actuando los medicamentos. Pero bueno, en el final se va a tomar farmacología. Lo que pasa que para estudiar farmacología, si uno tiene fresca la fisiopatología, es más fácil, por lo menos para nosotros. Después nos dirán ustedes, si no, tienen que estudiar mucho de memoria. En cambio, teniendo bien la fisiopatología, por más que no se la tomemos, pero si ustedes la tienen clara, es más fácil abordar la farmacología. Bueno, otro anestésico es la benzocaína, que por ahí es bastante conocida, no sé si la han sentido nombrar. También bloquea los canales de sodio y así inhibe la transmisión del dolor. Sobre el sistema cardiovascular, esta también produce depresión de la excitabilidad y de la conducción cardíaca. Se la utiliza para anestesia local, antes de un estudio, por ejemplo, cuando tienen que hacer las endoscopías. Vieron cuando tienen que colocar la camarita para llegar al estómago. Para intervenciones dentales también se usa, para todo lo que es cirugía oral, para la cavidad nasal, para la garganta, todo lo que es el tracto respiratorio, el recto, el tracto urinario y vagina también se utiliza la benzocaína. Las reacciones adversas se deben si hay un exceso de dosis, que puede producir una sensibilización por contacto. Puede haber y producir inflamación en el lugar donde se usa y una mayor sensibilidad al dolor. O sea, siempre en fármaco las reacciones adversas son como, ¿cómo les puedo decir? O sea, se está usando un anestésico local para que no haya dolor y la reacción adversa que produce puede ser un aumento de sensibilidad al dolor, ¿no? Siempre es como contradictorio, digamos. No me salía la palabra. En el embarazo es categoría C, en la clase se recomienda utilizarla con precaución. En las interacciones, la metabolización de la benzocaína es inhibida por los inhibidores de la colesterenasa. Entonces, el médico va a tener que disminuir la dosis de benzocaína. Si la persona está tomando, por ejemplo, un donepezilo. ¿Se acuerdan cuando vimos las drogas de Alzheimer? Supónganse que una persona está medicada con donepezilo para el Alzheimer o porque tiene pérdidas de memoria, aunque el diagnóstico no sea específico de Alzheimer, y tiene que anestesiarla con benzocaína, va a tener que usar menos dosis de benzocaína que lo normal porque va a estar disminuido su metabolismo, ya lo sabe de antemano el médico. Y la benzocaína, sus metabolitos, o sea, los químicos que se obtienen después, pueden antagonizar la actividad de las sulfamidas, que es un antibiótico, ¿se acuerdan? Entonces no va a cumplir su función como antibiótico. Entonces, si la persona está medicada de antemano para la infección que está teniendo con sulfamidas, ya el médico no va a poder usar benzocaína como anestésico. Otro anestésico es la procaína, que también inhibe la transmisión del dolor por los canales de sodio. Se lo utiliza por infiltración, por anestesia epidural o raquidia. Y